No había caminos que recorrieran los angostos valles montañeses por los que caminaban. Entre los grandes picos de piedra gris solo había lagos de aguas azules y tranquilas y extensiones interminables de pinares. El color rojizo y dorado de las hojas otoñales había ido escaseando y desapareció cuando las colinas se convirtieron en montañas. Los gigantescos centinelas de un verde grisáceo se alzaban ya sobre ellos. En cambio, a ras de suelo, había poca vegetación. Si se extraviaban, solo tenían que esperar a que llegara una noche despejada y alzar la vista hacia el cielo para buscar el dragón de hielo. La estrella azul del ojo del dragón señalaba el camino hacia el norte, tal como le había dicho Osha. Al pensar en Osha, Bran volvió a preguntarse dónde estaría en aquel momento. Se la imaginaba en Puerto Blanco, con Rickon y Peludo, comiendo pescado y empanada caliente junto a Lord Manderly. O tal vez estuvieran calentándose en el último hogar, ante las chimeneas del Gran John. En cambio, la vida de Bran consistía en un día tras otro de frío gélido a las espaldas de Hodor, siempre metido en su cesto. «Arriba y abajo», suspiraba a veces Mira, «y abajo y arriba. Príncipe Bran, le estoy empezando a coger manía a estas montañas tuyas». Ayer dijiste que te gustaban. Y es verdad, me gustan tanto que me quedo sin palabras. ¿Por qué no puedo pensar las dos cosas a la vez? Porque son todo lo contrario, como el hielo y el fuego. Si el hielo puede arder, Intervino Jojen. el amor y el odio se pueden emparejar. Montaña o pantano, da igual. La tierra es una. Si hubiéramos ido por el camino real, ya estaríamos en el muro. Quería encontrar al cuervo de tres ojos para aprender a volar. Lo había repetido un centenar de veces hasta que Mira empezó a tomarle el pelo. Abajo, en las colinas, no les había faltado alimento. Mira era buena cazadora y aún mejor se le daba pescar con su fisga. A Bran le encantaba observarla. Admiraba su rapidez, la manera en que lanzaba el arpón tridente y lo volvía a sacar con una trucha plateada. Y también Verano cazaba. El huargo desaparecía casi todas las noches, pero siempre volvía antes del alba con algo entre las fauces, una ardilla o una liebre. Pero allí, en lo alto de las montañas, los arroyos eran más pequeños y la caza escaseaba. Mira seguía cazando y pescando, pero era más difícil y algunas noches ni el propio Verano encontraba presas. Aún así, Jojen se obstinó en que se mantuvieran alejados de los caminos. Donde hay caminos hay viajeros. Y los viajeros tienen ojos que ven y bocas que contarán historias sobre el chico tullido, su gigante y el lobo. Cuando Jojen se ponía testarudo no había manera de que cambiara de opinión, así que tomaron la ruta más intrincada y cada día avanzaban hacia el norte un poco más. En los días despejados a menudo tenían la sensación de ser los únicos seres vivos del mundo. «¿Es que aquí arriba no vive nadie?», preguntó Mira en cierta ocasión. Sí que hay gente, casi todos los Amber viven al este del camino real, pero en verano traen a sus ovejas a pastar a los prados de las cimas. Al oeste de las montañas están los Bull y los Harclay en las colinas. También viven en las cumbres los Not, los Norrie y algunos Flint. La madre de su abuela paterna había sido una Flynn de las montañas. En cierta ocasión la vieja Tata le había dicho que era su sangre la que había hecho que a Bran le gustara tanto trepar antes de la caída. Pero la mujer había muerto muchos años antes de que naciera su padre. «Jojen, ¿no había un bull que cabalgaba con nuestro padre?» Tío Bull, todos lo llamaban cubos. Es su blasón, pero no es un señor de verdad. Bueno, sí, pero lo llaman el Bull a secas. Y también están el Not, el Norrie y el Lidl. En Invernalia nos dirigimos a ellos con el título de Lord, pero los suyos no. ¿Crees que esos montañeses sabrán que estamos aquí? Seguro que sí. Bran los había visto espiarlos, no con sus ojos, sino con los de Verano. No nos molestarán mientras no intentemos robarles. Así fue. Solo se encontraron con un montañés en una ocasión, cuando un aguacero los obligó a buscar refugio. Verano los guió por el olfato hasta una caverna poco profunda, pero cuando Hodor se agachó para entrar, Bran vio el brillo anaranjado de una hoguera al fondo. Entrad y calentaos junto al fuego. Les ofreció tortas de avena, morcillas y un trago de la cerveza que llevaba en un pellejo, pero no les dijo su nombre, tampoco les preguntó cómo se llamaban. Bran supuso que se trataba de un Lidl.
El broche con que se sujetaba la capa de piel de ardilla era de oro y bronce, con forma de piña. El muro está muy lejos. No muy lejos para el cuervo que vuela, más lejos para los que carecen de alas. Si hubiéramos ido por el camino real... Empezó Bran. Ya estaríamos en el muro, terminó Mira. El Lidl sacó una navaja y empezó a tallar una ramita. Cuando había un Stark en Invernalia, una virgen podía ir por el camino real sin que nadie la molestara. Encontraban los viajeros fuego, pan y sal en muchas posadas y fortalezas, pero más frías son ahora las noches y las puertas están cerradas. Hay calamares en el bosque de los lobos, y en el camino real hombres desollados preguntan por forasteros. Los Reed se miraron. ¿Hombres desollados? Inquirió Jojen. Los muchachos del bastardo, así es. Estaba muerto, pero ya no. Y pagan mucha plata por pieles de lobo, hemos oído. Y tal vez oro a cambio de noticias de cierto muerto que camina. Al decir aquello, miró a Bran. Y en cuanto al muro, no es el lugar al que uno querría ir. El viejo oso fue con la guardia a los bosques encantados, pero solo volvieron cuervos, y solo uno llevaba un mensaje. Cuando había un Stark en Invernalia era diferente. Pero el viejo lobo ha muerto, el joven se ha marchado al sur para jugar al Juego de Tronos, y solo nos han quedado los fantasmas. Los lobos regresarán, Dijo Jojen con solemnidad. lo he soñado. Pasaron juntos aquella noche, porque la lluvia no empezó a ceder hasta que hubo anochecido, y el único que mostró deseos de querer salir de la cueva fue Verano. Cuando el fuego se hubo reducido a brasas, Bran le permitió marcharse, cerró los ojos y se entregó al sueño del lobo. A la mañana siguiente el fuego se había extinguido y el Lidl ya no estaba, pero les había dejado una morcilla y una docena de tortas de avena. Unas tortas tenían piñones y otras zarzamoras. Bran se dijo que algún día volvería a ver Starks en Invernalia, y entonces enviaría a buscar a los Lidl y les pagaría con creces cada piñón y cada mora. Aquel día fueron por un sendero un poco más accesible, y a mediodía el sol se asomó entre las nubes. Bran iba en la cesta de Hodor, adormecido por el vaivén. Mira le tocó el brazo para despertarlo. «Mira, un águila». Bran alzó la cabeza y la siguió con la vista a medida que trazaba círculos, y se preguntó qué se sentiría al sobrevolar el mundo con tanta facilidad. Debe de ser aún mejor que trepar. Trató de llegar hasta el águila, lo intentó una y otra vez hasta que desapareció en la neblina del atardecer. Se ha ido. «Ya veremos más», Hodor. Hodor. asintió Bran. Me parece que a Hodor le gusta cuando dices su nombre. En realidad no se llama Hodor. Su verdadero nombre es Walder. Me lo dijo la vieja Tata. Era su tatarabuela o algo así. Al pensar en la vieja Tata, se puso triste. ¿Crees que los hombres del hierro la mataron? No habían visto su cadáver. Bien pensado, no recordaba haber visto a ninguna mujer muerta. Ella nunca le hizo daño a nadie. No hacía más que contar cuentos. Theon no le haría daño a alguien así, ¿verdad? Hay gente que hace daño a los demás solo porque puede. Y el culpable de la matanza de Invernalia no fue Theon. Había demasiados hombres del hierro muertos. Recuerda los cuentos de la vieja Tata, Bran. Mientras los recuerdes, parte de ella vivirá siempre en ti. Lo recordaré. Siguieron el ascenso sin hablar durante un rato por la intrincada cañada que discurría entre dos picachos rocosos. ¿Os sabéis alguna historia? Pues unas cuantas. Pues podríais contar una, mientras caminamos. A Hodor le gustan las historias de caballeros, y a mí también. En el cuello no hay caballeros. Quieres decir por encima del nivel del agua. En cambio, las ciénagas están llenas de caballeros muertos. Es verdad. Todos ellos, guerreros orgullosos que intentaron conquistar aguas grises. Entraron en el cuello, pero no salieron. Al pensar en los caballeros ahogados que seguían bajo el agua, Bran sintió un escalofrío. Pero no protestó. Le gustaban los escalofríos. Hubo una vez un caballero en el año de la falsa primavera. Lo llamaban el caballero del árbol sonriente. Es posible que fuera un lacustre. O tal vez no. El príncipe Bran habrá oído esa historia 1000 veces. No, y aunque me la supiera, no importa. A veces la vieja Tata nos contaba la misma historia 2 veces. Nos decía que las historias viejas son como los viejos amigos. Hay que visitarlas de cuando en cuando. Había una vez un muchacho extraño que vivía en el cuello. Era menudo como todos los lacustres, pero también valiente, astuto y fuerte.
Creció pescando y trepando a los árboles y aprendió toda la magia de mi pueblo. ¿Tenía sueños verdes igual que Jochen? No, pero era capaz de respirar lodo y correr sobre las hojas y convertía la tierra en agua y el agua en tierra con tan solo susurrar. ¿Cuándo llega lo de que conoce el caballero del árbol? Pronto, si cierto príncipe tiene la amabilidad de callarse. El chico dominaba la magia de los lacustres, pero aún quería más. La gente de nuestro pueblo rara vez se aventura lejos de casa. Somos menudos. A algunos nuestras costumbres les parecen excéntricas, y los grandes no siempre nos tratan bien. Pero este chico era atrevido, y un día decidió que abandonaría los pantanos para ir a visitar la isla de los rostros. Nadie visita la isla de los rostros. Allí es donde viven los hombres verdes. Precisamente a los hombres verdes quería conocer, de manera que se vistió con una camisa con escamas de bronce, cogió un escudo de piel y un tridente y remó Forcaverde abajo en un pequeño bote de piel. Bran cerró los ojos. En su imaginación el lacustre tenía el mismo aspecto que Jojen y estaba vestido igual que Mira. Pasó entre los gemelos de noche y cuando llegó al tridente salió del río, se puso el bote en la cabeza y echó a andar. Tardó muchos días, pero por fin llegó al Ojo de Dioses y remó hasta la isla de los rostros. ¿Llegó a encontrar a los hombres verdes? Sí, pero esa es otra historia, y mi príncipe quería oír cuentos de caballeros. Los hombres verdes también están bien. Cierto, el lacustre se quedó en la isla todo aquel invierno, pero cuando llegó la primavera supo que había llegado el momento de partir, de modo que se despidió y remó hacia la orilla. Remó y al final divisó las torres lejanas de un castillo que se alzaba junto al lago, hasta que comprendió que debía de ser el castillo más grande del mundo. Harrenhal. Era Harrenhal. El pie de sus murallas vio carpas de muchos colores y caballeros con sus armaduras. Le llegó el olor de la carne asada y oyó el sonido de risas y el de las trompetas. Estaba a punto de empezar un gran torneo. Estaban el rey en persona y su hijo, el príncipe dragón. Los espadas blancas se habían reunido para dar la bienvenida a sus filas a un nuevo hermano. Allí estaban el señor de la tormenta y el señor de la rosa. El gran león de la roca había discutido con el rey y no acudió, pero sí fueron muchos de sus vasallos. El lacustre no había visto jamás tanta magnificencia, y una parte de él no deseaba otra cosa que participar de ella. Bran conocía perfectamente aquel sentimiento. Cuando era pequeño, su único sueño era convertirse en caballero. La hija del gran castillo era la reina del amor y la belleza cuando comenzó el torneo. 5 caballeros habían jurado defender su corona, sus 4 hermanos y su tío, un caballero de la Guardia Real. Era una doncella hermosa. Sin duda, pero también las había más bellas. Una de ellas era la esposa del príncipe dragón, que había acudido acompañada de al menos 10 doncellas para que atendieran sus necesidades. Todos los caballeros le suplicaban alguna prenda que atara su lanza. No será una de esas historias de amor. Es que a Odor no le gusta. Hodor. Sintió Odor. Le gustan las historias de caballeros que luchan contra monstruos. A veces los caballeros son monstruos, Bran. El pequeño lacustre no hacía más que disfrutar del cálido día primaveral sin ofender a nadie, cuando de repente 3 escuderos se acercaron a él. Ninguno de ellos pasaba de los 15 años, pero aún así eran más altos. Lo derribaron a puñetazos mientras lo insultaban y lo llamaban comerranas. Eran los Walders. No dijeron sus nombres, pero el lacustre se grabó sus rostros para poder vengarse de ellos. Cada vez que intentaba levantarse, lo derribaban de nuevo, pero entonces oyeron un rugido. Estáis atacando a un hombre de mi padre. Aulló la loba. ¿Una loba de 4 patas o de 2? De 2. La loba atacó a los escuderos con una espada y los puso en fuga. El lacustre estaba magullado y ensangrentado, de modo que se lo llevó a su madriguera para limpiarle las heridas y vendárselas. Allí conoció a sus hermanos de manada, el lobo salvaje que los dirigía, el lobo silencioso que estaba a su lado y el cachorro, que era el más joven. Aquella tarde iba a haber un banquete en Harrenhal para celebrar el comienzo del torneo, y la loba insistió en que el joven asistiera.
Era de alta cuna, tenía tanto derecho como cualquiera. No era fácil decirle que no a aquella doncella lobo, así que accedió y acudió al gran castillo. Bajo el techo de Harren comió y bebió con los lobos y también con muchas de sus espadas juramentadas. El príncipe dragón cantó una canción tan triste que hizo sollozar a la doncella lobo, pero cuando su hermano más joven se rió de ella porque lloraba, le derramó vino por la cabeza. Un hermano negro tomó la palabra para pedirles a los caballeros que se unieran a la guardia de la noche. El lacustre vio a una doncella de ojos violetas que bailó con una espada blanca, con una serpiente roja, con el señor de los grifos y por último con el lobo silencioso, pero después de que el lobo salvaje se lo pidiera en nombre de su hermano. En medio de tanta alegría, el menudo lacustre divisó a los 3 escuderos. Uno servía a un caballero con una horquilla, otro a uno con un puercoespín, y el último a un caballero con 2 torres en el jubón. Los Frey del cruce. Los mismos. La doncella lobo se los señaló a sus hermanos. Te puedo conseguir un caballo y una armadura que te quede bien. Le ofreció el cachorro. El lacustre le dio las gracias, pero no respondió. Tenía el corazón desgarrado. Los lacustres son más menudos que la mayor parte de los hombres, pero igual de orgullosos que cualquiera. El joven no era caballero, igual que no lo era nadie de su pueblo. Nuestras manos están acostumbradas a empuñar remos, no lanzas. Temía que solo conseguiría ponerse en ridículo y avergonzar a su pueblo. El lobo silencioso le había ofrecido al lacustre un lugar en su tienda para pasar la noche, pero antes de irse a dormir, se arrodilló en la orilla del lago, miró hacia donde debía de estar la isla de los rostros y le rezó una plegaria a los antiguos dioses. ¿Tu padre no te contó esta historia? Preguntó Jojen. La que nos contaba las historias era la vieja Tata. Venga, mira, sigue, no te puedes parar ahora. Hodor, Dijo Odor, que debía de pensar lo mismo. Hodor. Había 5 días de justas previstos. Hubo un gran combate cuerpo a cuerpo de 7 bandos, competiciones de tiro con arco y de lanzamiento de hacha, una carrera de caballos, un torneo de bardos. Déjate de eso. Cuéntamelo de las justas. Como ordene mi príncipe. La hija del castillo partía como reina del amor y la belleza, y defendían su título 4 hermanos y un tío, pero los 4 hijos de Harrenhal cayeron derrotados. Al final de aquel primer día, el caballero del puercoespín ganó un lugar entre los campeones, igual que les sucedió al caballero de la horquilla y al de las 2 torres. Pero al final del segundo día, un caballero misterioso apareció en las lizas. Bran asintió. Los caballeros misteriosos solían aparecer en los torneos con yelmos que les ocultaban el rostro. A veces eran campeones famosos disfrazados. El caballero dragón ganó un torneo haciéndose pasar por un tal caballero de las lágrimas para poder nombrar reina del amor y la belleza a su hermana. Y Barristan el Bravo lució en 2 ocasiones la armadura de caballero misterioso, la primera cuando solo tenía 10 años. Era el pequeño lacustre, seguro. Eso no lo sabía nadie, pero el caballero misterioso era de corta estatura y su armadura estaba hecha con piezas de diversa procedencia. El blasón que lucía era un árbol corazón, un arciano blanco con un rostro sonriente. A lo mejor venía de la isla de los rostros. ¿Era verde? Seguro que lo enviaron los antiguos dioses. ¿Es posible? El caballero misterioso inclinó su lanza ante el rey y cabalgó hacia donde estaban los 5 campeones. ¿Ya sabes a cuáles desafió? El caballero del puercoespín, el de la horquilla y el de las torres gemelas. Era el pequeño lacustre, os lo había dicho. Fuera quien fuera, los antiguos dioses le dieron fuerza a su brazo. El caballero del puercoespín fue el primero en caer. Luego cayó el caballero de la horquilla y por último el caballero de las 2 torres. Cuando sus enemigos caídos quisieron pagar rescate por caballos y armaduras, el caballero del árbol sonriente les habló con una voz que retumbaba. Enseñadles honor a vuestros escuderos. Es todo lo que preciso. Cuando los caballeros derrotados castigaron con firmeza a los escuderos, tanto caballos como armaduras les fueron devueltos. Y así fue como recibió respuesta la plegaria del menudo lacustre. ¿Quién la respondió? No se sabe. Tras meditar un instante, Bran decidió que era una buena historia. ¿Y qué pasó después?
¿El caballero del árbol sonriente ganó el torneo y se casó con una princesa? No. Esa noche en el gran castillo, tanto el señor de la tormenta como el caballero de los cráneos y los besos juraron que lo desenmascararían, y el propio rey pidió que lo desafiaran. Pero a la mañana siguiente solo se presentaron dos campeones. El caballero del árbol sonriente había desaparecido. El rey se enfureció. Llegó incluso a enviar a su hijo en su búsqueda, pero lo único que encontraron fue su escudo colgado de un árbol. Al final, quien ganó el torneo fue el príncipe. Vaya, ha estado bien, pero tendrían que haber sido los 3 caballeros malos los que le dieran la paliza. Así el pequeño lacustre los podría haber matado a todos. Y el caballero misterioso tendría que haber ganado el torneo derrotando a todos los que lo desafiaran, para nombrar reina del amor y la belleza a la doncella lobo. La nombraron, pero esa historia es más triste. Seguro que no la habías oído. ¿Tu señor padre no te la contó nunca? Bran hizo un gesto de negación. Para entonces el día tocaba a su fin y las sombras alargadas reptaban por las laderas de las montañas. Si el pequeño lacustre pudo visitar la isla de los rostros, tal vez yo también pueda. Pensó. En todas las historias se decía que los hombres verdes tenían poderes mágicos. Convirtieron en caballero al pequeño lacustre, aunque solo fuera por un día. Con un día bastaría.